Literatura Punto Aparte en su colección Expedientes, un libro que vamos a estar presentando ahora, que reúne los cuadros más representativos de una generación de pintores olvidada por el tiempo, por la historia, y que traemos para ustedes en esta ocasión. Me acompañan en la mesa Marcela Kupfer, es directora del diario La Estrella, periodista, una persona que tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación. Este es su segundo libro. Participó también en esta investigación de la generación porteña y hizo un libro anterior que se llamaba Jim Mendoza, Pintor de Abismos, un libro también sobre pintura, también que rescata la obra de un pintor bastante particular, que también fue olvidado por el tiempo. Y nos acompaña también don Carlos Lastarria, quien es curador del Museo de Valparaíso, es crítico de arte, una persona que ha estado ligada al mundo de la pintura durante toda su vida, que ha conocido a casi todos los artistas de renombre que han pasado por la ciudad de Valparaíso, de Viña y de sus alrededores. Y juntos se han unido para hacer esta investigación, un libro que es absolutamente necesario para todas las personas que les gusta el arte y quieran entender un poco de cómo se gesta el arte y cómo se liga el arte con el territorio y el tiempo que les toca vivir a los artistas. Los pintores que están presentes en este libro dejaron una huella que es universal, una huella que trasciende el tiempo, pero que como no ha sido puesta en valor por todos nosotros, por la gente que está ligada a este mundo, como han caído en el olvido, porque no se han hecho investigaciones de renombre relacionadas con este tema, era necesario reunirlas y ponerlas a disposición de todos. Ustedes con este libro pueden ver las pinturas, pueden conocer la historia de cada uno de ellos y sorprenderse porque tiene de todo. Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en esta presentación. La verdad es que este libro, que se llama La generación porteña, es también un intento de una definición, como preguntaba recién Eric, ¿cuál es la definición de la generación porteña? Yo creo que este libro parte un poco en la búsqueda de esa definición. En resumen, en la historia del arte generalmente se clasifican a los pintores en los movimientos que existen, y hay generaciones que están bien determinadas y que han sido conocidas, estudiadas, registradas en la historia del arte en Chile sobre todo, y que son de conocimiento público. En esta investigación nosotros nos topamos con que había un grupo de pintores que pintó en Valparaíso aproximadamente entre los años 20 y 60 del siglo pasado, del siglo recién pasado, que cumplían, a nuestro juicio, las características de un movimiento particular, de una generación específica, pero que no había sido estudiada o definida en ninguno de los libros de historia del arte en Chile que existen. De hecho, escarbando en algunos documentos, catálogos y archivos antiguos, nos encontramos con que el historiador Antonio Romera, que es uno de los grandes historiadores del arte en Chile, en una de sus últimas ediciones de su libro sobre la historia del arte en Chile, los menciona por primera vez a este grupo de pintores y los señala así, como la generación porteña. Y a partir de ese concepto, que después Romera repite en un catálogo de una exposición unos años después, nosotros tratamos de establecer una definición de qué es lo que es este grupo. La generación porteña básicamente es un grupo de artistas que pinta, como decía, en Valparaíso entre los años 20 y 60, que pinta afanosamente la vida del puerto, que comparten ciertos espacios de convivencia y ciertas características sociológicas. Muchos de ellos eran de extracción humilde, algunos de ellos eran inmigrantes, todos pintaron Valparaíso como tema principal, vivieron bastante alejados de lo que era el centro, la capital,
digamos, el reconocimiento más oficial de las tendencias de moda, cada uno pintado en su propio estilo y de acuerdo a las características que a veces nos da un poco esto de la provincia, ¿no? De tener como un espíritu propio. Y están unidos por un hecho que es un poco anecdótico, pero que es significativo. En los años 20, a finales de los años 20, regresa a Chile desde Francia Celia Castro, que es considerada habitualmente como la primera pintora profesional chilena, que entre paréntesis sería más tarde la abuela del expresidente Salvador Allende. Celia Castro regresa de Francia, instala un taller de artistas, en una época en que Valparaíso no había escuela de bellas artes ni nada, y ella acoge en este taller a varios pintores jóvenes, pobres muchos de ellos, y comienza a enseñarles. Para nosotros ese es el germen de la generación porteña, el taller de Celia Castro, donde están varios pintores, de los cuales nosotros para esta investigación hemos seleccionado 7 como los pintores fundamentales de la generación porteña, que son Rocco Matiasic, Chela Lira, Carlos Lundstedt, René Tornero, René Quevedo, Jim Mendoza y Manuel Marinero Araoz, a quienes nosotros consideramos los 7 más representativos de esta generación y que trabajaron además más constantemente y que dejaron una mayor cantidad de obras, aunque a pesar de aquello, mucha de esta obra de estos pintores desapareció. Consideramos necesario nosotros hacer esta definición o un intento de definición de esta generación, porque como les comentaba, no existen los libros de historia del arte, no ha sido reconocida, no ha sido estudiada y lamentablemente la mayor parte de las obras de estos pintores desaparecieron, están en colecciones privadas, no están en los museos públicos o en muy poquitas en los museos de acceso público. Las biografías de estos artistas, algunos de ellos de un origen muy humilde, se perdieron también y nos pareció que era importante intentar articular una definición o definir las características de este grupo, porque efectivamente marcaron un momento muy importante en la historia del arte en Valparaíso, que fue único, que fue irrepetible y que para nosotros constituye en efecto una generación específica de valor propio y con identidad propia, que registró un Valparaíso que además para nosotros, los que vivimos en el puerto, es muy importante porque ese Valparaíso ya tampoco existe. Valparaíso es una ciudad que a partir de los años 60 vive una transformación urbana muy radical, y ver las pinturas de estos artistas es toparse con ese Valparaíso un poco desaparecido, al igual que este grupo de la generación porteña. Nos gustaría obviamente que en algún momento pudiera haber más investigación también sobre este grupo y otros grupos que en regiones y en otras provincias del país también han formado movimientos que no han sido suficientemente estudiados, reconocidos precisamente por la academia. Y un poco eso. Bueno, este grupo de pintores, por un lado, se rebeló ante la tradición pictórica que venía desde el pasado en Valparaíso. En Valparaíso estaban vigentes hasta los años 30 la obra y los nombres de artistas como Charles Wood, Somerset, Casanova Centeno, Juan Francisco González, Alfredo Helfi, que fueron los grandes maestros de la pintura de mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Estos artistas se influyeron por otras tendencias, por otras expresiones. Rocco Matiasi venía de la formación expresionista europea, pero los otros se formaron, como decía Marcela, con la influencia de Celia Castro, que traía la influencia francesa, pero ellos buscaron expresarse a través de la figuración, pero no la figuración académica de esa tradicional, sino que indagaron en el entorno, el medio en que ellos se desempeñaban, en el marco que ellos vivían. Por eso que la temática de ellos está relacionada básicamente con la ciudad de Valparaíso, el puerto, que ha sido siempre un enorme elemento atractivo para los pintores, un poco Viña del Mar, quizás no tanto como se hubiera querido, aunque muchos de ellos trabajaron y vivieron acá, y algunas ciudades del interior, especialmente Quilpué, Villa Alemana, en la parte más rural. La temática de ellos y las tendencias de ellos están reflejadas dentro de la figuración más moderna. Estos pintores se influenciaron un poco en la historia de la pintura chilena porque lo que fue la generación del 13. La generación del 13 tenía la influencia de la pintura hispana, la pintura oscura, un poco la pintura tenebrosa, heredada de Rembrandt, heredada de Goya, de Velázquez.
Por otro lado, se influenciaron por algunas cosas de las tendencias que empezaban a llegar desde Europa, el expresionismo, que era una de las cosas que estaba apareciendo ya en Chile, y también la influencia que ejerció otro pintor sobre ello, que fue Camilo Mori, que ya era un pintor destacado en Chile y en Europa, en Francia, que también influía con las nuevas visiones del arte. Pero ellos nunca abandonaron el recorrido en torno a la naturaleza de la ciudad y del puerto. Las faenas del puerto, la vivencia de los ranchos, los cerros, los retratos de las personas, esos retratos que no son bonitos, entre comillas, sino que muestran el carácter, la identidad de las personas y muestran los dramas que reflejan las expresiones de las personas. Y por otro lado, ellos se influenciaron con la vida íntima, el interior. Marinero Dao, por ejemplo, todas sus pinturas tienen que ver con el barrio puerto, con los bares y los prostíbulos. Rocco Matías es fascinado por el puerto, las faenas portuarias, los buques, los cruceros, los grandes barcos de carga, aparecen siempre en su obra, más los retratos de mujeres, muchas mujeres retratadas por él. René Tornero, más pausado, pintó las casas de los cerros, una cosa muy metódica, muy ordenada, y también el interior. Chela Lira pintó en Valparaíso y después, queriendo escapar un poco de la mala suerte que rodeó mucho esta tierra, se fue al norte, se fue a Antofagasta, y también pintó el puerto de Antofagasta y los cerros de arena propios del norte de Chile. Por eso que la temática de ello y la expresión está relacionada con un reflejo de la ciudad y del puerto de aquellos años. Entonces eso nos permite tener un testimonio directo de un grupo de artistas que con variantes expresivas entre ellos, porque ninguno pintaba igual al otro, pese a que lo denominamos generación por la época, pero no todos pintaban juntos, ni todos se orientaban por la misma línea, y eso es importante porque son particularidades personales muy distintas. Ellos nos dejaron una herencia de imágenes en que la ciudad es lo fundamental en las visiones, no solamente las visiones de las calles, del centro, sino que los cerros, las laderas, las quebradas, los lanchones, los pescadores, las faenas del puerto, el avance de la ciudad, las primeras construcciones grandes, y luego cómo se vive en una ciudad-puerto que esencialmente era hasta ese tiempo muy cosmopolita. Entonces, ellos, al margen de las tendencias o de las expresiones dominantes en la capital, que siempre han sido muy notorias, ellos generaron un espacio distinto y lograron con su obra sustentarse y aparecer con la suficiente independencia de cualquier movimiento que fuera más dominante, por ejemplo en Santiago, como la generación del 40, que prácticamente es el inicio del arte contemporáneo en Chile. Bueno, la verdad es que las biografías de estos artistas son bien apasionantes, muy intensas en algunos casos, y mucho de eso queda reflejado también en la forma en que ellos pintaron y vivieron su vida como artistas. Tal vez el caso más emblemático para nosotros, porque lo estudiamos precisamente antes de este libro, fue tema del libro anterior, es el caso de Jim Mendoza McRae, que es una especie de Van Gogh porteño, un pintor de origen muy humilde, que llegó a Valparaíso desde un pequeño pueblo en la zona de Leu, en la 8ª región, descendiente mapuche, hijo de madre irlandesa y padre mapuche, que llegó a trabajar como obrero al Hospital de Formes. No sé si se acuerdan del Hospital de Formes, donde hoy está el Congreso Nacional. Y Mendoza llegó a trabajar como obrero, con escasa o nula formación, la verdad, y allí comenzó a desarrollar una carrera artística, pero apasionante. Es increíble pensar que una persona que no tuvo estudios formales lograra desarrollar una obra tan intensa, tan variada, con tantos estilos, que lamentablemente siempre estuvo un poco encerrada, porque él tenía un padecimiento psiquiátrico que lo hacía pasar encerrado casi toda su vida. Vivió siempre en el barrio Almendral, alrededor del hospital, siempre en ese sector. Pintó incansablemente todo lo que él veía, los circos pobres, las faenas en la feria, los obreros, siempre lo que estaba muy cerca de él, porque él padecía un trastorno un delirio de persecución, por lo tanto casi no salía. Su enfermedad hizo que él prácticamente no vendiera sus cuadros. Camilo Mori le mandaba los cuadros a veces a los salones, a los concursos. Él prácticamente no asistía, un tipo que vivía muy encerrado, y terminó su vida de una forma muy dramática en Santiago, luego de que se muriera su esposa, que era su único cable a tierra, ¿no? Tras la muerte de Jim Mendoza, sus cuadros fueron rematados por la dueña
del CITE donde él vivía, que se cobró el dinero del arriendo que le adeudaban. 3 coleccionistas compraron sus cuadros y de alguna manera preservaron la obra de este autor. Él es el caso más intenso tal vez de la generación porteña. Como él hay otras historias que también son muy potentes. Está la de Rocco Matiasic, que es como el padre de esta generación, ¿no? Rocco era un inmigrante yugoslavo que llegó a Sudamérica escapando de lo que había sido la guerra en su país. Recorrió Sudamérica, estuvo en distintos países y finalmente llegó a Valparaíso, se quedó aquí y aquí se puso a pintar, a trabajar, fue profesor en la Escuela de Bellas Artes y formó muchos artistas, tuvo muchas alumnas en la Escuela de Bellas Artes que aprendieron con él. Y Rocco era uno de los personajes más llamativos también de este grupo, porque era un tipo alto, hermoso, de mucho don social, muy bueno para hablar y contar historias también. Se le atribuye también el hecho de que era un tipo muy mujeriego y que desapareció en unas circunstancias muy insólitas. Un día fue a pintar a los Roqueríos en el Camino Costero Concón y luego solamente apareció sus implementos de trabajo, su caja de pintura, su abrigo, y nunca más se supo del destino de Rocco Matiasic. Se tejieron varias teorías respecto a la razón de su desaparición, incluso atribuyeron posibles crímenes y vendetas por líos de faldas, pero la verdad nunca se supo qué pasó con él y su cuerpo desapareció en el más absoluto misterio y recién en los años 70 se pudo declarar la muerte de Rocco Matiasic. Dejó una obra espléndida, como decía Carlos, inspirada y concentrada básicamente en el puerto, en las labores del puerto, muy distinto por supuesto del puerto que vemos hoy, ¿no? Y también hizo muchos retratos con una pintura casi impresionista en el corte. Luego tenemos el caso de Carlos Lundstedt, un gran pintor de Valparaíso, un hombre muy esforzado, que trabajó pintando carteles y letreros publicitarios para subsistir y mantener a su numerosa familia. ¿Cuántos hijos tenía acá? 12 hijos tenía, se casó como a los 18 años, tuvo 12 hijos, trabajó siempre para mantener a su familia y en sus tiempos libres él pintaba. Fue amigo de muchos intelectuales y artistas de Valparaíso de esa época que lo acogían, era un personaje taciturno, de carácter tranquilo, que pintó también ampliamente las escenas de la vida urbana de Valparaíso. Chela Lira es la única mujer del grupo, o del grupo que nosotros hemos seleccionado. Ella fue el gran amor de Rocco Matiasic y tal vez la razón por la que él se quedó acá. Chela Lira era una mujer fuera de serie para la época, sobre todo, era una mujer de espíritu libre, muy independiente, que vivió el arte y la vida de artista sobre todo a su manera. Ella hizo una carrera muy intensa en Valparaíso y luego emigró a Antofagasta, donde desarrolló una labor muy reconocida aún en Antofagasta, sobre todo en la enseñanza de pintura a los niños. Solo regresó a Valparaíso tras su muerte y está enterrada en el cementerio número 2 de Valparaíso. Está también el caso de Manuel Marinero Araos, un personaje totalmente bohemio, un pintor de bares, de locales nocturnos, de prostíbulos, un pintor un poco ingenuo dentro del grupo, que hizo en el fondo fue una especie de cronista de la noche porteña, de los años 50, 60, estuvo mucho con intelectuales, con Andrés Sabela, con Pablo Neruda. Hay varios cuadros de su obra que atestiguan esto. Pintó uno de sus cuadros más famosos, también perdido, pero que lo logramos encontrarlo y verlo, es el prostíbulo del Violeto, donde pinta un antiguo desaparecido prostíbulo porteño, casi legendario. Tiene tertulias también en los barrios puertos, pintó mucho la Plaza del Chaurren, los conventillos. Fue un pintor que vendía sus cuadros también en los bares, amigos, entonces fue muy difícil seguirle la pista a este pintor ingenuo, y de su biografía prácticamente hay muy pocos datos. Y luego tenemos dos, que a mí me gustaría que Carlos tú hablaras a lo mejor de René Tornero y René Quevedo, que tú los conociste también, que fueron además los que vivieron más, porque de los otros pintores casi todos murieron relativamente jóvenes y en condiciones más o menos tristes todos, ¿no? Bueno, René Tornero y René Quevedo tienen dos vidas paralelas porque son los que vivieron más años, sobrevivieron a los otros miembros de la generación. Tornero llegó
hasta los 70 pintando y murió poco tiempo después, y René Quevedo unos años más. René Quevedo físicamente era un hombre delgado, de barbita, muy tranquilo, ya estaba poco pelo, pelado desde joven, muy formal. Él se dedicaba a pintar con rigurosidad metódica diariamente los cuadros de los cerros de Valparaíso o los alrededores de Quilpué, alrededor de su casa donde vivía en Belloto. Él era casado con una enfermera, felizmente, porque era un hombre que toda la vida enfermo de enfermedades imaginarias. Todos los días tenía una enfermedad distinta, todos los días se moría de algo, pero al final se murió de anciano, muy anciano. Y además era tan ordenado porque era coleccionista de estampillas y de monedas, por lo tanto tenía un rigor de trabajo extraordinariamente preciso. René Tornero pintó los cerros de Valparaíso y después, como decía, al interior. Pero era un hombre de compartir con los demás pintores, pero no era bohemio, no bebía, no fumaba, solamente trabajaba tranquilamente en su casa haciendo sus pinturas y vendiendo sus cuadros a los coleccionistas que siempre lo apetecieron mucho. René Tornero fue quizás el único hombre tranquilo, pausado dentro de un grupo muy de expresiones a veces de vida muy radicales, ¿no es cierto? Chela Lira fue amante de muchos pintores, Rocco Matiasi fue un hombre explosivo, incluso podía llegar a ser agresivo, Hermelino Arao, un pintor de la bohemia, en fin. Y René Quevedo es un caso ya más dramático. René Quevedo era funcionario de aduana en Valparaíso. También era un hombre de pintura constante. Y ahí tenemos nosotros con él también la vida del puerto, que bueno, él pintaba el puerto porque estaba a metros de su lugar de trabajo, que era la aduana. Ese fue gran parte de su gran obra, circunscrito entre el Barón y el Molo. Ahí estuvo su mundo, así como Jim Mendoza estuvo de la Plaza O'Higgins hasta la Avenida Argentina y algunos cerros. René Quevedo tuvo el barrio Puerto hacia el mar. René Quevedo, estábamos preocupados en el momento de hacerle una exposición retrospectiva y la verdad que su final fue bastante dramático porque él estaba enfermo de diabetes, perdió ambas piernas, lo fuimos a ver a su casa, lo estaba solo, en silla de ruedas, solamente con sus perros. Organizamos una exposición y mientras organizábamos su exposición él murió. Y se nos fue René Quevedo perdido, ya alejado de todo, y solamente tuvimos una exposición retrospectiva unos meses después, cuando él ya no pudo gozar de ver sus cuadros colgados en una galería, quizás en la única gran exposición que iba a haber de su vida en Valparaíso. Eso es más o menos el grupo, ¿no? Esa es más o menos la vivencia de ellos entre tragedia, amor, abandono. Carlos Lundstedt, por ejemplo, cuando murió Carlos Lundstedt nadie se enteró. A los 5 días inauguramos un salón de pintura y ahí supieron que Lundstedt estaba enterrado en Playa Ancha porque había muerto ya de enfermedad que nadie conocía. O nadie se enteró en ese momento. Ya habían muerto casi todos sus hijos en la miseria. Bueno, sí, creo que ese adjetivo está bien, ¿no? Un poco detectivesco, porque hacer esta recopilación y esta investigación demandó seguir pista tras pista tras pista para dar con la obra y la biografía de estos autores. Como yo les contaba, nosotros habíamos hecho un libro antes, que era el de Jim Mendoza, que era una especie de fantasma. Si uno buscaba en mi bibliografía, encontraba siempre las 3 mismas líneas repetidas sobre este pintor y no había nada más. En ese libro estuvimos cerca de 3 años investigando y recopilando una información que estaba, la poca que había, desperdigada, y sobre todo buscando la obra. Cuando terminamos esa investigación nos dimos cuenta de que Jim Mendoza estaba inserto en una generación mayor y decidimos abordar el tema de la generación porteña, donde nos topamos con dificultades y obstáculos de investigación similares. Este libro demandó una investigación también de 3 años, básicamente porque tampoco existe una bibliografía. Si ustedes van a la biblioteca hoy y buscan esto, no lo van a encontrar. Hay alguna mención, como yo les señalaba, de Antonio Romera en la 4ª edición de su libro sobre la historia del arte en Chile, en un catálogo, y luego no hay más. Por lo tanto, estuvimos 3 años haciendo una investigación y cruzando información básicamente en archivos de prensa, que fue una labor muy difícil porque esto uno no lo puede meter en Google, ¿no? Se mete a internet y busca y encuentra, no está. Entonces, siguiendo datos de personas que habían conocido a estos pintores o que
están familiarizados con la historia del arte en Chile, nos daban datos acerca de publicaciones que habían aparecido, de salones. Fuimos a la Biblioteca Nacional muchas veces buscando con datos inciertos sobre alguna publicación, no sé, en el año 60, y había que revisarlas todas. Gran ayuda también fue el Fondo del Arte de la Universidad de Playa Ancha, donde está depositado todo el archivo del grabador Carlos Hermosilla. Carlos Hermosilla, además de grabador, era un gran coleccionista de textos, entonces tenía muchos catálogos, cartas, documentos de la época. Él conoció a muchos de estos pintores e incluso de alguna manera trabajó y les enseñó también el arte del grabado. En el archivo, en el fondo de Carlos Hermosilla, encontramos también catálogos que nos permitieron ir haciendo los cruces para reconstruir dónde, cuándo habían pintado, en qué salones y concursos habían participado, dónde estaban sus talleres, cuántas obras habían hecho, etc. Y luego, eso es lo documental, ¿no? Lo biográfico. También logramos entrevistar a algunas personas, como Carlos decía, hay un par de artistas que sobrevivieron y que obviamente hay gente que los conoció, pero hay artistas que murieron relativamente jóvenes, entonces costaba encontrar gente, fuentes vivas que los hubiese conocido. Y la segunda parte del trabajo, que para nosotros es tan importante, tal vez más importante que la reconstrucción biográfica, era la persecución de las obras. Estos artistas vendieron sus obras en, no sé, los años 30, 40, 50. En los museos hay casi cerca, ¿cuántas obras habrá? ¿12? En total del grupo habrá 12 obras en museos públicos en Chile, no hay más. Entonces, es difícil hacer el seguimiento porque los coleccionistas de arte, a mi juicio, han hecho también una gran labor porque han preservado estas pinturas. Pero son colecciones privadas, están en casas particulares. A veces ellos las muestran cuando se solicitan para hacer alguna exposición, pero en lo general esas obras no son de acceso público. Entonces lo que tuvimos que hacer fue empezar a reconstruir los vínculos entre los coleccionistas para ver quién tenía cuadros de quién, contactarlos. Afortunadamente tuvimos la mejor de las disposiciones con los coleccionistas que encontramos en distintas partes, aquí en Viña del Mar, en Santiago, en Antofagasta, en Concepción. Ellos nos facilitaron las obras y logramos hacer un registro muy exhaustivo de los pintores. Algunos pintaron mucho, algunos fue muy difícil, la verdad, como Marinero Araos. Yo les comentaba que él vendía sus obras en los bares, entonces rastrear esas obras resultaba casi imposible, pero finalmente logramos encontrar, yo creo que una porción muy, muy importante de la obra de estos artistas. ¿Cuál es el valor de esto? Estas obras no se pueden ver en ningún otro lugar, no están disponibles ni en internet ni en un museo. Entonces nuestra intención con este libro fue precisamente que esta investigación, aparte de reconstruir las vidas de cada uno de los pintores, aparte de formular una definición de la expresión porteña, permitiera al público acceder a estas obras